El señor David Azagra es el hermano de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero firma documentos oficiales con un seudónimo porque ellos pueden. Donde supuestamente vive, que está, por lo visto, hecho una ruina. Explícalo. Parece ser, no, por las imágenes que han salido en la prensa, que el supuesto palacete donde él vivía en Elvas, pues que está un poco inhabitable. Sospechoso es el caso por ese patrimonio tan anómalo. Documentos oficiales con un seudónimo, todo el tema del caso Coldo, digamos que hay un montón de cosas sospechosas. Bueno, familia, sed bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar del hermano de nuestro querido presidente Pedro Sánchez, que en los últimos meses iba a decir que ha copado titulares de noticias, quizás no los ha copado en los medios principales, pero sí que se ha hablado mucho de este tema. Hay muchas ideas que desde nuestro punto de vista son erróneas y probablemente os sorprenda que defendamos alguna cosita de este señor que ahora os introduciremos y el porqué, y lo pondremos en contexto. Así que en esta ocasión me acompaña uno de nuestros consultores, Paco. Bienvenido, Paco. Gracias. Y vamos a tratar de analizar desde diferentes puntos de vista, lo menos subjetivamente posible, este caso y las implicaciones que tiene. Que ya como disclaimer os diré que para mí tiene más de cinismo que de ilegalidad. Pero vamos a poner un poquito todo esto en contexto. Ha habido mucho debate en medios sobre si esto es legal o ilegal, entonces vamos a tratar de hacer una aproximación para discernir un poquito qué es lo legal, qué es lo ilegal y qué es simplemente lo raro, lo que no cuadra. Entonces, Paco, cuéntanos qué explicarías a la gente que piensa que irse a Portugal a pagar menos impuestos tiene algo de ilegal. Vale, lo primero es tener en cuenta los criterios que puede usar España para considerarnos residentes fiscales. ¿Vale? Para tener claro si está de alguna forma vulnerando alguno de estos criterios. Un fraude de ley con está. el cambio de residencia, una simulación. Una simulación, estaríamos. Un cambio incluso de, ya no simulación, sino un cambio de residencia totalmente instrumental, ¿no? Ajá. Pero bueno, parece que esto puede ir un poquito más allá. Entonces, lo primero es el criterio que todo el mundo sabe o cree saber, que es el criterio de los días que transcurre en España, ¿no? Porque todo el mundo sabe, o al menos cuando viene a consultoría le suena. Sí, a nuestra audiencia más o menos, ese primer criterio es lo que tiene claro. El criterio de los 183 días famosos. Lo que no saben es cómo calcula la agencia tributaria esos 183 días. Es decir, que no basta con tener un Excel, es decir, he estado 184 días, sino que la agencia tributaria puede presumir que has estado más tiempo que tú no has sido capaz de demostrarle con un certificado de residencia fiscal. Correcto. O con pruebas. O con pruebas fehacientes. Entonces está el día de las ausencias esporádicas, como sabes, que al final, bueno, es un criterio que ha cambiado no hace mucho, porque antes si no presentabas un certificado de residencia fiscal, te podían llegar al absurdo de considerar que pues tenías una ausencia esporádica de 10 meses en otro país. Estudiantes y este tipo de cosas lo aplicaban mucho, sí. Un poco de locos, ¿no? Que lleguen a ese punto de estrujar la interpretación legal a su favor. Y bueno, ese sería el primer criterio, ¿no? Que parece que si esta persona vive allí más de 183 días, a priori por ese criterio no quedaría ligado a la tributación española. Okay. Ese parece que lo podría estar cumpliendo, ¿no? Si no se demuestra que ha sido instrumental todo esto. No lo sabemos, pero podría ser perfectamente legal. Podría ser. Pero después está el segundo criterio, que como sabes es de centro de intereses económicos, por el cual al final la agencia tributaria puede considerarte que eres residente fiscal español, aunque no pongas un pie en España en todo el año, si la mayoría de tu patrimonio o la mayoría de tu renta se genera en España. Hombre, que sepamos no tiene ningún rendimiento en Portugal. De momento sí, porque trabaja para la Diputación de Badajoz, ¿no? Era un tema en el área de musical, ¿no? Correcto, sí. Y creo que algo había por ahí en el Palacio Real, después algún puesto adicional, un poco producto del nepotismo. Esta persona tenía 3 inmuebles en España, ¿no? Después tenía este inmueble que hemos visto, donde supuestamente vive, que está, por lo visto, hecho una ruina, Bueno, ¿no? Explícalo, que habrá gente que no lo... Bueno, pues parece ser, ¿no?, por las imágenes que han salido en la prensa, que el supuesto palacete donde él vivía en Elvas, pues que... vive, pues que está un poco inhabitable, bueno. Y bueno, lo que dicen los sujetos que han entrevistado por la calle, de que ahí no vive nadie de hace años, pero bueno, ahí meten un poco en tema de opinión. Y queremos ser aquí un poquito más precisos, ¿no? Lo importante es que si esta persona tiene 3 inmuebles en España, esto podría ser considerado ya un criterio para vincularlo a la tributación fiscal española, ¿no? Para hacerlo residente fiscal. Exactamente. Y hacerle tributar por sus rentas mundiales en España. Esto no significa que Portugal lo deje de considerar a su vez residente fiscal allí. Es decir, que estaríamos en un caso de doble residencia fiscal. Correcto.
Y entonces lo que tiene que entender la gente es que los criterios de desempate funcionan de forma distinta, ¿no?, a estos criterios primeros que acabamos de decir. ¿Cómo funcionaría en el caso del convenio de doble imposición entre España y Portugal? Es algo que, como bien sabes, yo tengo bien... Trabaja bien trabajado, ¿no? Por la cuenta que me trae. Y sí, porque, por ejemplo, a veces la gente mezcla el tener una vivienda a disposición con que eso te puede hacer residente fiscal con los criterios de desempate. Entonces, una cosa es los dos criterios por los cuales España te puede hacer residente fiscal, que son diferentes en Portugal, porque Portugal tiene, por contra, la presencia de 183 días, igual que todos, que eso está bastante estandarizado a nivel global prácticamente, pero Portugal no habla del concepto de intereses económicos, ni vitales, pero sí que habla de la vivienda a disposición. Entonces, en el caso de Portugal, la vivienda te hace residente y el centro de intereses no, y en España viceversa. Sin embargo, sí, porque en España tienes el centro de intereses económicos y porque en Portugal tienes una vivienda a disposición, ambos países te hacen residente, entonces se inicia los famosos conflictos de residencia, que la forma en la que esto se resuelve aparece regulada siempre en los convenios de doble imposición. Si alguien tiene duda con su país, pone CDI, España y el país del que se trate, y ahí accede a toda la información, casi siempre en el artículo 4, que regula este tema de la residencia fiscal. El criterio de los días ya han establecido los diferentes tribunales supremo y europeos que prevalece, pero cuando no tenemos la capacidad de probarlo, cuando hay ausencias esporádicas que hacen que esa mitad no quede bien definida, entonces en ese momento es cuando empezamos ese desempate. Entonces, los criterios de desempate hay que entender que son jerárquicos. Si la residencia cae hacia un lado en uno de los primeros criterios, ya no importan los demás. Pero si empatamos en uno superior, vamos bajando hasta que desempatamos. Entonces, en el momento en el que dos países nos hacen residente, la vivienda permanente a disposición es casi siempre, en casi toda la OCDE, el factor de desempate. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que este señor tiene el Palacio de Elvas, Portugal, que sí, que estará inhabitable, que no, que eso ya sería una cuestión probatoria en el proceso que corresponda. Y los tres inmuebles en España, que esos tres inmuebles, si estuvieran los tres alquilados, no se consideraría vivienda de disposición, pero con que hubiera uno no alquilado o no en disposición de alquiler o no en disposición de venta, entonces eso es considerado a efectos jurídicos y fiscales una vivienda a disposición. Esto significaría que tengo el Palacio en Elvas, tengo uno de esos tres pisos en Madrid deshabitado, esto es pura elucubración, no lo sé, entonces empatamos en este criterio. Vamos a los siguientes. El siguiente sí que es el centro de intereses económicos y vitales. Entonces, pudiera ser que, como tengo muchos más intereses económicos, el 100%. Y podemos decir que también vitales, ¿no? Porque si el resto de la familia está en España, se suman, ¿no? ¿El resto de la familia está en España? Pues sí, yo creo que el hermano del hermano de Pedro Sánchez creo que también está en España. Pues peor me lo pones. Claro que sí, pero simplemente por el centro de intereses económicos ya ganaría España. Bueno, para que lo sepáis, simplemente a título meramente didáctico, el siguiente es donde vivo habitualmente, que tampoco está nada claro qué se diferencia esto, la vivienda permanente a disposición, ni cómo se prueba. Y luego está la nacionalidad, que yo nunca he visto resolverse por ese criterio. Entonces, en base a todo esto que hemos explicado, o el señor David Azagra, que, bueno, tiene un seudónimo, es el hermano de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero firma documentos oficiales con un seudónimo porque ellos pueden. Si él no es capaz de probar, si él no es capaz de ganar esa residencia bajo el criterio de los 183 días con presencia acreditada, ese tío reside en España, fiscalmente hablando. Bueno, yo creo que además habría aquí dos datos curiosos, ¿no? En este caso, al menos llamativos. Como eufemismos llamativos. En el sentido de que este hombre trabaja para la Diputación de Badajoz. Sabemos que a priori esto no significa que esa renta se considere que está generada en España si está prestando el servicio desde Portugal. Lo que está claro que tendría que tener aprobado un trabajo en remoto permanente, ¿no? El segundo dato llamativo que me parece aquí es que, habiendo, como sabes, un plan de inspección sobre los cambios de residencia fraudulentos, parece ser que su nombre nunca ha salido para una posible comprobación de si ese cambio de residencia es correcto o no. Súmale que ganes 55.000 euros al año y declares 2 millones de patrimonio. Bueno, a ver, hay cosas raritas. Al final, bueno, sabremos si esto al final es o no un caso de corrupción, ¿no? No vamos a emitir ningún juicio de valor al respecto, pero muchas veces lo llamativo cuando nos dicen, cuando proponemos a lo mejor un país que está más subdesarrollado, ¿no? A la hora de un cambio de residencia fiscal, y que te viene un cliente y te dice, pero es que ese país es un país corrupto, ¿no? Y yo creo que se habla poco del concepto de la democratización de la corrupción, ¿no? Sí.
¿Cómo crees que se explicaría esto? No, yo ya sabes cómo pienso en ese sentido. Puestos a que exista la corrupción, aceptándola como una variable que va a estar ahí, una variable fija, sí, desde luego que si a mí me dejas elegir acceso o no acceso a una corrupción que sí o sí va a existir, pues coño, también prefiero tener acceso. Bueno, como nosotros somos el resto de los mortales, ¿no? Lo que le podemos decir a los espectadores que nos estén viendo es que si en su caso no le aplica esta serie de fueros, ¿no? Especialidades, y quieren hacer un cambio de residencia bien, que no pueda ser considerado instrumental, ¿no? Pues que desde fiscal le podemos explicar cómo hacerlo siguiendo todas las pautas, sí, y que nadie te pueda discutir nunca si lo has hecho correcto o incorrecto. Utilizo mucho la expresión de que no quiero que seamos más papistas que el Papa. Sin embargo, con el tema de las simulaciones de residencia, precisamente por lo que me comentabas de que hay una campaña para el control de esto, que además Hacienda, de todos los ministerios, quizás sea de los que mejor funciona, de los, más, de los más eficaces, de los que más recursos tiene. Desde fiscal no aconsejamos en absoluto la simulación de residencia fiscal, el fraude de ley en un cambio de residencia fiscal, como no estamos insinuando que esté haciendo el señor David Azagra. No, está claro que sospechoso es el caso, tanto porque sea residente, que pueda defender que sea residente en Portugal, como por ese patrimonio tan anómalo, como que se permitan ciertas cosas, como documentos oficiales con un seudónimo, curiosamente para esquivar los apellidos del presidente del gobierno. Bueno, digamos que hay un montón de cosas sospechosas. Todo el tema del caso Koldo, que ahora parece que hay bastantes nexos con el caso Azagra, que hay empresas que han recibido grandes pagos relacionados con la trama situadas en torno al palacete de Elvas, en direcciones cercanas. Entonces, bueno, desde luego sospechoso es. Asistiremos en los próximos meses, o quizás años, o Dios sabe, porque la fiscalía de quién depende. Entonces, bueno, asistiremos a más novedades en el futuro sobre esto. Tú creo que hace con más fuerza. Un día que no hayamos salido el día anterior lo hago yo. Así que nada, familia, si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos más, tenéis que darle mucho cariño, dadle difusión, ayudadnos a dar un poco de la guerra cultural, también esta batalla de divulgación para un poco elevar el nivel que tenemos actualmente de consciencia fiscal o conciencia fiscal. Así que si crees que podemos ayudarte, agenda una llamada con nuestro equipo.